Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Diego en la lucha en vivo. Díganme, por supuesto, si se ve bien, si me escuchan, que es muy importante eso. Hay unas fallitas técnicas, así que por eso les estoy preguntando. Gracias por estar aquí nuevamente con todo el apoyo, aquí junto a ustedes en esta noche de viernes, por ver un material que a mí por lo menos me encantó, sé que muchos de ustedes lo han visto. Me gustaría analizarlo junto a ustedes, porque yo creo que Delcy Rodríguez acaba de dar cátedra literalmente al periodismo internacional. Sin duda, una mujer que está demostrando mucha valentía, mucha entereza, porque la verdad la que les ha tocado es increíble, y está demostrando además que es justamente una estadista. Yo creo eso, a mí me encantó la conferencia de prensa, vamos a ver algunos momentos importantes aquí. Gracias. Excelente sonido. Me dice gracias, Lara, por decir. Espero que no haya cuestiones técnicas porque tardé por eso en la transmisión, por unas cuestiones técnicas. Bueno, vamos con el video, vamos con el material esta noche. Agradecido por este acompañamiento y por apoyarme en todos los vivos. Ahí vamos a comenzar. Fue mucho más... Va a ser polémico lo que voy a decir, pero el terremoto de Venezuela fue mucho más violento que la mayoría de los grandes eventos en Chile. Primero, miremos este video de La Guaira. El sismo no solo tira a la gente al suelo, sino que también hace que los vehículos estén cerca de volcarse. En este supermercado incluso los muebles salen disparados. Una escena que recuerda lo ocurrido en Kobe en el 95, uno de los terremotos más violentos registrados. Esto nos hace estimar intensidades cercanas a 10 u 11 Mercalli. En Chile, los terremotos más grandes de los últimos años alcanzaron entre 8 y 9 en el 2010 y 2015. ¿Pero por qué tanta diferencia? Primero, la falla de San Sebastián pasa a solo 7 kilómetros de La Guaira y rompe prácticamente en superficie. En Chile, el contacto entre placas suele estar al menos a unos 40 kilómetros de la costa. Además, la ruptura avanzó hacia Caracas y La Guaira, concentrando gran parte de la energía en esa dirección. Incluso en países con normas de construcción muy exigentes, un terremoto superficial de este tipo puede haber sido muy destructivo, como ocurrió en Japón en 2020. Ocurren dos sismos, un terremoto de 7.2 y la réplica de 7.5. Yo te preguntaría, ¿qué sentiste primero? La réplica, si es un terremoto, el segundo es de mayor magnitud, se supone que es más grande y la onda viaja más rápido. Probablemente sentimos la réplica primero que el terremoto original. Y no solo eso, se solaparon las ondas. Quizás eso es lo que puede haber ocurrido en La Guaira y por eso es que el desastre que ocurrió. La gente no se podía sostener ni siquiera de pie. Imagínate eso, se lo aplicas a estructuras de 1, 2, 3, 15 pisos. Eso es un impacto muy fuerte sobre el sistema estructural. En defensa de los ingenieros venezolanos, porque ha habido por las redes, oye, que la ingeniería en Venezuela es un desastre. No. Hay informes preliminares de que cerca del epicentro el desplazamiento llegó a ser de 2 metros del terreno. Cualquier edificio, donde quieras que sea, diseñado por los mejores ingenieros del mundo, que tú le muevas una columna 2 metros para acá y 2 metros para allá, es imposible de aguantar. A nivel de La Guaira, el desplazamiento fue de 57 centímetros. Para diseño estructural, esos desplazamientos son gigantescos, colapsan fácilmente cualquier tipo de estructura. Se supone que el diseño estructural en Venezuela, ahorita recientemente se acaba de actualizar la norma en el 2020, y es una norma todavía más restrictiva. El ingeniero estructural diseñamos para que las estructuras se deformen y liberen energía, y al deformarse dañan la mampostería y probablemente algunos elementos estructurales, y eso permite en esa liberación de energía que las personas que están dentro del edificio evacúen. Pero si la réplica o el terremoto original, que ya no sé cuál recibiste primero, ocurre solo apenas segundos y en algunos casos se solapan, es prácticamente imposible. El daño, el edificio dañado inmediatamente termina colapsando. Bueno, hasta ahí le estamos dando un poquito de contexto a la cuestión. Estamos hablando del terremoto, a más de un doblete sísmico. Esto es lo más fuerte que ha sucedido posiblemente en la historia de la humanidad reciente. Sin embargo, hubo colapsos de edificios en Caracas, pero no tantos edificios. Si vamos al caso, resistieron y muy bien. La Guaira no fue el caso, pero a ver, yo he hecho también unos videos explicando el tema, este doblete sísmico que fue la verdad un impacto de una potencia enorme, más tipos de suelos, etcétera, que hacen que sea casi imposible para una estructura resistir. Bueno, este es como un pequeño preámbulo, un pequeño contexto para lo que viene, que es la conferencia de Delcy en el medio como presidenta encargada, Diosdado a su izquierda y Jorge Rodríguez a su derecha, frente a medios internacionales. Estamos hablando de todos los medios, El País, etcétera. Estamos hablando de la CNN, medios totalmente opositores que se han prestado para esta campaña de odio y desinformación en medio de una catástrofe. Y son bien cara de tabla, bien cara dura,
y van igual y preguntan lo que ya sabíamos todos que iban a preguntar. Bueno, sin embargo, teníamos ahí a Delcy Rodríguez sentada con todos los datos que tenía que dar y con el ímpetu y con la entereza que tenía que tener para contestar de la manera que contestó. Yo la conferencia de prensa la resumí y también la cambié. Vamos primero con lo más picante y al finalizar con muchos datos que ella da en relación a lo que se está haciendo. Vamos primero con la pregunta del periodista y realmente el paseo que le dio Delcy Rodríguez. Y aquellos que me digan tarifado simplemente porque estoy apoyando al gobierno venezolano luego de lo que pasó el 3 de enero y lo vengo apoyando desde el primer momento porque acá no hubo traición, no sé quién puede seguir repitiendo traición. A Delcy Rodríguez la están tratando de matar por todos lados, literalmente, mediáticamente hablando, desde Corina Machota a todos los medios, y no cae y la estructura chavista sigue firme. Se lo venimos diciendo hace mucho tiempo y de a poco el tiempo nos está dando la razón. Presten atención a esto porque es imperdible. El país de España y a la periodista María Martín. Muy buenas noches. Ustedes hablan de una respuesta inmediata, pero la inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado estos días, ellos cuentan que han estado abandonados al menos las primeras 72 horas. Esto lo hemos podido comprobar nosotros en el terreno, donde en esas primeras horas era bastante difícil encontrar funcionarios públicos implicados en los rescates y donde no había medios, ni maquinaria, pero ni siquiera papel o bolígrafo para apuntar cuál era el nombre de los cadáveres. Mi pregunta es, ¿por qué el despliegue de la fuerza pública en todas sus expresiones fue tan lento y descoordinado? Bueno, estaba hablando con tus afirmaciones de que la respuesta fue lenta. Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron. Puedes contar las horas desde el momento en que ocurrió el doblete sísmico y el momento en que se decreta el Estado Mayor, la activación, el despliegue de nuestros funcionarios policiales y militares, que en las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas habían 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 10.000 funcionarios, 19.000, perdón, y en un proceso donde traer rescatistas del estado Mérida, por ejemplo, del estado Zulia, no llega en horas, a pesar que nosotros hicimos un puente aéreo y debo informar que el aeropuerto también está afectado, tanto el aeropuerto nacional e internacional. Tuvimos que organizar puentes aéreos en aeropuertos próximos, el más próximo, Aragua y Carabobo, justamente para empezar a traer más funcionarios. Pero sí estuvo desplegado desde un primer momento. El primero en dirigirse al país fue el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, que es responsable en esta materia de la activación del sistema de protección civil. Inmediatamente se activaron. Pero tu apreciación tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorio. Que hay zonas muy remotas, que sí tomó, no un día, sino 2 días, porque hubo que despejar, o sea, había vías completamente tapiadas donde no llegábamos ni siquiera con motorizados. Pero al día siguiente, ya los motorizados estaban llegando, nuestros funcionarios estaban llegando. Activamos sistemas de drones, pedimos apoyo a los rescatistas estadounidenses que pusieran a disposición de Venezuela acceso a imágenes satelitales y de drones para saber en esas vías remotas qué era lo que estaba sucediendo. Entonces son afirmaciones que yo creo que responden más a una matriz. Pero aquí está, el que quiera auditar la realidad está a la disposición, porque todas esas órdenes están por escrito. Y están también mis órdenes que verbalmente di para el despliegue de la seguridad. Y cuando se activó en los laboratorios la matriz, todos a la Guaira, la primera decisión ese día fue: se militariza el estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos. Y por eso militarizamos. Y a quienes querían voluntariamente traer ayuda, se abrió un registro en el Poliedro de Caracas para que justificaran si eran funcionarios, si eran trabajadores que tenían que estar en ese estado, o si eran voluntarios con habilidades específicas, médicos, veterinarios,
Resalto la labor del veterinario y el equipo de Tsunami, el perro, que ha salvado 16 personas. Más de 19.000 voluntarios se registraron en las primeras 24 horas. Ordenar, para no impedir la ayuda del pueblo de Venezuela, pero no caotizar. Y por eso se militarizó. Y por eso desde las primeras horas hubo presencia policial y militar, un solo saqueo. Y en otro lado específico, pequeño, un intento. E inmediatamente no ha pasado más nada. No ha pasado más nada. Si quieren decir la verdad, bueno, esa es la verdad. Ese fue el primer día, toda La Guaira. A las horas siguientes viene un tsunami. Oye, miserables. Los laboratorios mediáticos que responden a posiciones partidistas políticas son unos miserables. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Politizar una situación humanitaria como esta, donde el gobierno y las autoridades de Venezuela no han tenido medida alguna para desplegar todos los esfuerzos públicos, privados, internacionales, nacionales. Que diga alguien que se le negó acceso, ayuda, que alguien diga. No, eso no existe. Así que bueno, te agradezco tu pregunta y agradezco rigurosidad y te invito a que compares. Gracias. Muy bien, esa es una presidenta encargada, carajo. Eso es chavismo, eso es tener pantalones, eso es tener pelotas, eso es tener ovarios. Mierda, miserables, no tienen perdón de Dios si existe Dios. No lo tienen. En medio de una catástrofe sin precedentes en el mundo, vienen estos hijos de mil pu a tratar de generar caos interno para que muera más gente. Vino Delcy Rodríguez y los puso en su lugar, miserables. Es lo que les dijo y está muy bien, creando matrices de opinión, que va a haber un tsunami después, que todos a La Guaira, ¿cómo todos a La Guaira? Si no sabes qué carajo hacer frente a una tragedia, mejor te quedás en tu casa y esperás que vaya la gente especializada. Ojo, admiro a aquel que quiere hablar, perfecto. Pero cuando taponan las arterias por donde van a pasar los especialistas, bomberos, funcionarios, todo tipo, policías, y obviamente, la Guardia Nacional, el Ejército y las Fuerzas Armadas totalmente desplegadas, porque hay que mantener el orden y, por supuesto, tener un lugar de acopio dado por el Estado en los diferentes puntos estratégicos para que todo tenga una lógica de hacia dónde va, quién lleva los alimentos, quién lleva los distintos tipos de productos de ayuda. Para eso hay un Estado presente, de eso se trata. Imagínense si hubiera pasado esto en Argentina, imagínense con un tipo que tenemos ahí que no le gusta que exista el Estado. Imagínense, y se quejaban, algunos malditos, porque eso es lo que son, se quejaban de que no nos dejan pasar, y para qué carajo podés ayudar con una pala cuando vienen maquinarias pesadas y especialistas para responder de forma inmediata a esto. En fin, acá no termina, ahora voy a leer también los comentarios, quiero que acompañen, la conferencia de prensa fue magistral, de Delcy Rodríguez fue magistral, ¿entienden? Esa es la presidenta que tienen en este momento los venezolanos, y a Nicolás Maduro secuestrado en Nueva York, pero en este momento Delcy Rodríguez tiene la manija y lo está haciendo muy bien. Y les digo, suerte que está Delcy Rodríguez y suerte que está el chavismo en el poder, porque si hubiera estado Corina Machado o los que estaban antes de Chávez, esto hubiera sido infinitamente peor. No se pierdan esta conferencia, ahora sigo con esto porque está buenísima. Ahora continúo. Jorge. Segunda pregunta a cargo del periodista Jorge Martínez del Grupo Milenio de México. Buenas noches, presidentas. Quería preguntarle, hoy por la mañana estuvimos en los lugares que se habilitaron como morgues. Nos encontramos con el tema de que los familiares nos dicen que no hay espacio en los cementerios, que han acudido a los diferentes servicios que simple y sencillamente les dicen que no hay espacio. Mi pregunta es, también para conocer, ¿cuál es la estimación real que ustedes tienen de víctimas, toda vez que Naciones Unidas habla de por lo menos enviar 10,000 bolsas para cadáveres y ustedes están dando una cifra alrededor de 2,000 personas fallecidas?
Y también conocer si se va a aperturar una fosa común, cuál va a ser el proceso para conocer la data de los cuerpos, registrar por si posteriormente llegan familiares y los identifican. Y por último, preguntarle también, platicamos con vecinos del desarrollo Hugo Chávez Frías, ahí en La Guaira, y nos comentaban ellos que se les entregó durante la administración del presidente Hugo Chávez unas viviendas que aseguran no tienen ningún tipo de soporte, que fueron muy endebles y que eran dentro del programa de vivienda del entonces presidente Hugo Chávez. Denuncian y culpan directamente de la caída. Sabemos que fue un temblor distinto, con una capacidad que no estaba cuantificada anteriormente, pero ellos aseguran que no tienen ningún tipo de soporte estas viviendas y aseguran que temen que les vuelvan a dar viviendas y que estén en las mismas condiciones de mala construcción. Gracias. Correcto, gracias. Fíjate, sobre el manejo de la morgue, en efecto, conforme a las leyes de Venezuela, se activó una morgue en un sitio especializado en La Guaira para no tener la exposición y darle el manejo adecuado. ¿Quiénes participaron en ese proceso? El CENAMEC, que pertenece al Ministerio de Interior y Justicia, el Fiscal General de la República, que estuvo allí, y el Registro Civil de Venezuela. Se estableció el mismo mecanismo como está contemplado en la ley. Yo, de entrada, dije, nadie va a fosa común. Y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero, reconocimiento por huella. Reconocimiento por huella. En los casos donde, y fotografía, en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos todos los médicos forenses en esa labor que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que les permita su reconocimiento. O bien en este momento, como ya ha ocurrido, y se los han llevado, en algunos casos los familiares han tomado la decisión de cremarlos, en otros casos han tomado la decisión de enterrarlos. Pero esa ha sido la situación que nos ha permitido la aplicación de los protocolos, tanto internacionales como los que están previstos en la ley, para el manejo de cadáveres en estas situaciones de desastre natural. Sobre el tema de las viviendas, el 80% de los edificios que colapsaron son de desarrollos privados. Yo no voy a culpar en este momento ni a los desarrollos social ni a los privados, porque la verdad es que hubo un doble terremoto y ha sido el doble terremoto de mayor intensidad y gravedad por el poco espacio de tiempo ocurrido entre uno y otro, que apenas fueron 38 segundos. Imagínate qué impacto. Afortunadamente, si algo se puede decir de afortunado, es que ocurrió más hacia la falla de la costa y no hacia la montaña. Muchas estimaciones que se hicieron por organismos internacionales fue porque pensaron que se habían derrumbado también las casas en los sectores populares, en los barrios que están en la montaña, que felizmente no sufrieron el impacto como lo sufrieron las urbanizaciones residenciales, tanto públicas como privadas. Cuando te digo públicas, los desarrollos hechos por la Gran Misión Vivienda, y las privadas, los desarrollos por inmobiliarias, por personas privadas, que fueron las que más sufrieron. Las viviendas para vacacionar. Acuérdate que La Guaira, bueno, es un estado que tiene vida propia, pero también es un estado que permite vacacionar. Ese día había bajado mucha gente a la playa, porque era un día feriado. Entonces, esas viviendas privadas para vacacionar fueron las que más se desplomaron en el sector de Caraballeda, de Los Corales, de Playa Grande. Ahora continuamos. Ahora yo digo una cosa, ¿no? Están hablando de viviendas sociales. Millones hay en Venezuela. La gran mayoría no se derrumbó de las viviendas sociales. Igual no estoy diciendo tampoco que las privadas sean malas. Fueron 2 terremotos seguidos, de la magnitud más grande que se ha registrado en la historia, y encima en urbanizaciones, en lugares muy poblados, ¿no es cierto? Ahora yo digo una cosa. Hay gente que se le cayó su vivienda social, ¿no? Prácticamente regalada, gratis, porque hay que decirlo como son las cosas. ¿Realmente piensan ustedes que hay gente que se le cayó su vivienda social? Cosa que en pocas partes del mundo ocurre, que le den su vivienda. Pregúntenle a Milei, a Macri, a Kast en Chile, pregúntenle ahora al gobierno que ganó en Colombia, Bolivia, etcétera, a ver si a Fujimori en Perú, a ver si les hacen viviendas sociales al pueblo. ¿Alguien puede ser tan cara dura, tan cara de tabla como ustedes, los venezolanos, de que tiene su vivienda social? Vienen 2 terremotos tremendos, se le cae la vivienda porque son terremotos tremendos y empiezan a decir que las viviendas eran de mala calidad y ahora exigen otra. Si eso es así, alguno que otro debe haber. No tienen cara y no merecen el gobierno que tienen.
Ustedes merecen ir a países neoliberales, donde si no te compras tu vivienda, no te la hace el Estado prácticamente gratis. En Venezuela incluso han entregado viviendas sociales con, escuchen esto, con línea blanca, prácticamente regalada, o sea, nevera, como le dicen allá, cocina, microondas, a ese nivel, se lo estoy diciendo y es verdad, eso no sucede en ningún país de Latinoamérica, Nicaragua seguramente. Eso es lo que viene sucediendo en Venezuela hace 27 años, incluso dentro de la hiperinflación. Yo visité viviendas sociales y se seguían construyendo incluso cuando estaba la hiperinflación en Venezuela, era la época de mayor crisis. Realmente hay gente, incluso recuerdo cuando había unos 300.000 extranjeros, creo también con su vivienda social, o 300.000 colombianos, y había algunos que habían sacado la bandera festejando cuando el chavismo había perdido la Asamblea Nacional en el 2000. Bueno, recuérdenme por favor aquí los venezolanos, cuándo fue que la oposición ganó como por el 80%, creo que en 2015 por ahí fue, o 2016, no recuerdo. Y había colombianos festejando, teniendo su vivienda social que el chavismo le había dado, festejando. Entonces, la miseria del ser humano se ve en todos lados, en todos los países y en todos los movimientos. Y la verdad que da mucha, mucha pena. 2015, bueno, muchas gracias. Y decime, Yurdi Daniel, vos estás en La Guaira, me dijiste recién, un gran saludo y contanos acá, mientras yo sigo pasando la conferencia extraordinaria de Delcy Rodríguez, como, bueno, contanos en qué situación estás vos, Yuri, por favor. Por supuesto, mi abrazo y mi fuerza acá desde la distancia a la gente de La Guaira y también, por supuesto, a la gente de Caracas que la ha pasado mal. Gracias, ahí se conectó Walter. Walter, un gran abrazo, Walter Gabriel Cáceres, por estar ahí. Hay personas que carecen de conciencia, el que no vive del gobierno de derecha asesina no aprendió lo que es sufrir. Eso es cierto, totalmente, totalmente. Todavía no logran entender que lo que sucedió en La Guaira, si hubieran ido a una guerra frontal contra Estados Unidos, eso es el 10% de lo que hubieran hecho, porque eso mismo hubiera sucedido en Caracas. Un misil, un edificio. Recuerden lo que les estoy diciendo y sabemos desde qué lado bombardean y no les importa bombardear edificios civiles. Sabemos muy bien cómo son los ataques de la OTAN, de Estados Unidos. Así que lo que está logrando el gobierno chavista hasta ahora, y ahora encima 2 terremotos únicos en la historia y tienen que aguantarse eso, es increíble. Cada uno de nosotros somos agentes repetidores de la verdad. Lo que está haciendo Corina Machado con los suyos y estos periodistas mercenarios y parangristas de cuarta que se están aprovechando de la miseria de la gente es imperdonable. Yo nunca vi algo así, les soy sincero, nunca vi algo así. Tanto odio que son capaces de, en medio de una catástrofe, operar políticamente, tirándole mierda al gobierno. Lo último que tienen que hacer es tirar mierda, lo único que tienen que hacer ahora es solidarizarse y estar para lo que se necesite. Pero claro, no sirven para nada, así que mejor quédense donde están. Bueno, callate vos, Carlos, dejen de hacer el ridículo, vos debes ser un troll, prefiero morir peleando que vivir como clavo. ¿Dónde vivís, Carlos? Vos debes ser un troll, ¿dónde vivís? Que sos tan valiente, tan Rambo, no tenía más puta idea de lo que está diciendo. Chávez 2 veces se rindió, 2 veces para luego llegar al presidente, 2 veces. ¿Qué se piensan? ¿Que Venezuela tiene armas nucleares, que una potencia mundial? Estuvo perfecto, descomprimieron la situación y el chavismo sigue controlando el territorio y hay negociaciones bajo presión y todo lo que sabemos. ¿Sabían que antes del terremoto a Venezuela lo habían conectado el Estado venezolano con 11.000 instituciones financieras y empresariales? ¿Sabían eso? Que de a poco van flexibilizando algunas sanciones. Y esto, bueno, espero ahora que flexibilicen más, ¿no es cierto? Porque muchos dicen que mandan ayuda, pero acá el tema es sacar las sanciones a Venezuela. Vamos a continuar. Con tu pregunta. CNN Internacional de Estados Unidos pregunta al periodista Stefano Pozzebon. Buenas tardes. Me junto a la pregunta de Jorge sobre las víctimas. El Sistema de Naciones Unidas habla de 10.000 muertos. Hasta ahora estamos a 2.295. Pero también, Presidenta, hemos visto el despliegue de los más de 19.000 uniformados, de la FAMB, la militarización de La Guaira. Pero, Presidenta, Venezuela está herida. Hay un pueblo golpeado y adolorado. El rechazo de la población también se ha concentrado en ellos. ¿Quién, cómo, por qué y para qué ha decidido el manejo de los militares en esta catástrofe? Mira, empiezo por tu última pregunta, Estefano. Eso está contemplado sí en la ley venezolana para el manejo de desastres naturales.
activar el sistema de emergencia de la Fuerza Armada, activar el sistema de protección civil. Incluso recientemente este año se aprobó en la Asamblea Nacional la ley de la Cruz Roja Venezolana que le permite la incorporación en este sistema para manejo de desastres naturales. Está así en la ley. Activamos los mecanismos que están contemplados en la ley. Sobre la ONU me gustaría compartir parte de un video del coordinador general de la ONU, donde coincide con las cifras que nosotros compartimos. Fíjense que nosotros no queremos ni proyectar. El número que nosotros damos es un número riguroso. Al día de hoy, el número que yo di creo que fue 2.595 fallecidos, correcto. Incluso hacemos cruces, fíjate lo que ha pasado, para que tengan una idea del manejo y el cruce de datos que tenemos. 5 personas que habían sido registradas como fallecidas cargaron combustible después del evento. O sea, no estaban fallecidas. Y no hay forma de que nos digan que era esa persona porque en las estaciones de servicio que tienen precio subsidiado se activa con la huella. 5 personas estaban vivas, no estaban. Entonces, no queremos dar números que no estén rigurosamente comprobados. Aquí está el cadáver, esta es la cifra y esta es la que... No sé si podemos compartir para que Estefano esté más claro sobre la posición de la ONU y lo que ha sido la posición del gobierno venezolano. Naciones Unidas por las denuncias contra Daisy Rodríguez por su gestión tras los terremotos y esta fue su respuesta. No hay límites de acceso, donde hay evidencia, repito, tenemos todos los equipos que además lo hemos movilizado nosotros a través. El representante de Naciones Unidas, desmontando toda la falsedad de estos antimedios de anticomunicación, Es impresionante. El mismo representante de Naciones Unidas dice no hubo ningún impedimento. Escucha. De nuestra plataforma de movilización de equipos de rescate, todos los equipos que llegaron a entrar. Obviamente hace falta tener una estructura, una coordinación, pero no hay absolutamente ninguna barrera de acceso a un tentativo simplemente de organizar. El gobierno de inmediato pidió a Naciones Unidas de apoyar la coordinación de los rescatistas, de la respuesta humanitaria y ahora también de toda la parte médica. Estamos hablando de 1.000 y más edificios afectados. Tenemos, acabo de decir, los 50 equipos de rescate, más los equipos de la protección civil venezolana. Usted se haga el cálculo de cuánto toma para llegar a cada edificio. Entonces, puedo apostar que si vamos a cualquier de los terremotos de los últimos años, vamos a ver familiares intentando rescatar a sus propios amados. Y esto no es una justificación, simplemente la realidad. Y escuchen esto, Rambola también rechazó las dudas que hay sobre las cifras que está dando el régimen acerca de los muertos, de los desaparecidos y de los heridos. Hago referencia a los números que Jorge Rodríguez presenta porque nosotros mismos estamos en el centro de crisis y tengo total confianza en que estos números sean reales. Y obviamente con todos los límites del hecho que no son definitivos. Alessandro va a decir algo importantísimo, es que como coordinador humanitario yo me apego a los principios humanitarios, que son las de neutralidad e imparcialidad. Bueno, es extraordinario, porque esta conferencia de prensa citaron a todos los medios internacionales y en su cara le pusieron todas las pruebas. Es genial porque además no sabían qué preguntar, era más de lo mismo, todas las matrices que ellos crearon y siempre hay un nabo por ahí y también está la gente que emocionalmente está alteradísima y es totalmente comprensible porque ha sido una catástrofe esto. A ver si se entiende, cuando uno utiliza el término catástrofe es porque no se puede evitar. ¿Entendés? Entonces, en lugar de tratar de echar culpa porque la madre tierra se movió, imagínense qué tenía que hacer Delcy Rodríguez, meterse en las placas tectónicas para que no se muevan. O sea, dejémonos de joder, no es hora de dividir, es hora de aportar, y aquel que divida es un hijo de la remil pu. Ya saben lo que iba a decir, en Argentina puteamos bastante, pero no hay otra forma de calificar a alguien así. No. Yo la verdad, igual insisto, yo no vi nunca algo así que en medio de una catástrofe de esta magnitud, haya tanta gente de esta mandada desde afuera para tirar mierda. Realmente es increíble. Vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Qué nos dice acá? Dice, la tierra no dividió países, fuimos los humanos quienes trazamos fronteras sobre un solo ser vivo. Hoy el dolor de uno es el despertar de todos somos uno. Gracias, Milard, por tus palabras. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Quién es este? Bueno, ahí no voy a tirar eso. Vamos a continuar por aquí. Más comentarios. Acá nos dice Roxana. Si no me equivoco, Roxana, vos estás de la Patagonia, ¿no? Felicito a Delcy Rodríguez,
su serenidad en la conferencia de prensa, fuerza Venezuela, absolutamente. Ustedes todavía no entienden la suerte que tiene tener a Delcy Rodríguez ahí, se los puedo asegurar. Yo sé que hay muchos que siguen con la traición, una pelotudez más grande, una casa se le va a ir derrumbando poquito a poco, lamentablemente ahora pasó el terremoto, pero se sigue viendo cómo estos personajes que andan dando vuelta, que siguen en círculo hablando del tema de la traición, porque no les queda otra, porque ahora si llegan a irse para atrás quedan como los idiotas que son. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Porque ahora, ¿cómo salís? Tenés que solidarizar con Venezuela y seguís hablando de traición. ¿Qué tipo de solidaridad es? ¿Qué quieren? ¿Que se maten entre la gente? ¿Que salgan los chavistas a hacer una revolución armada en contra de otra parte del chavismo y que a la vez los opositores salgan? ¿Qué quieren? Porque esta es la cuestión con la gente que piensa emocionalmente. Cuando vos le decís, ¿y vos qué harías? No tienen la más puta idea de lo que harían. Ese es el problema. Y la política real es la política real, es qué hacer con lo que tenés. Ese es el tema, no hay un libro para estas cosas. Marx no escribió sobre cómo actuar sobre estas cosas. O sea, Marx me encanta, pero acá no tiene que ver en esto. Acá tiene que ver la praxis política, la inteligencia de aquellos que tienen el poder y que tienen que accionar en consecuencia. Tienen que entenderlo eso. Y no le digo a usted, porque la verdad que yo lo que veo de esta comunidad, que la verdad que yo aprendo mucho de muchos de los que acá se conectan, pero siempre hay alguna que no se puede creer las cosas que opina. Vamos a continuar porque esto no termina acá, ¿eh? Esto sigue y se pone muy bueno. Ahí continuamos. Mundo, de pregunta Julio Vaqueiro, de la cadena Telemundo, de Estados Unidos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Presidenta. Quiero insistir en el despliegue de la ayuda del que habla. Usted sostiene que fue inmediato, pero hemos recorrido La Guaira, hemos hablado con muchas personas y muy pocos, ninguno, debo decir, coincide con eso. Hay muchos venezolanos hoy que se sienten olvidados y hay muchas críticas duras a la reacción de su gobierno. Se han visto militares, pero se han visto con armas y no con palas, como lo piden los venezolanos. ¿Qué le dice hoy usted a esos venezolanos que sí, más allá de laboratorios mediáticos, como usted dice, más allá de eso, se sienten despojados y olvidados por su gobierno? Mira, no me gusta generalizar. A mí me gusta hablar con datos, me gusta hablar con la realidad. Así como tú dices que tú has hablado con muchos, yo he tenido también cercanía en los campamentos, en los hospitales, donde han dado agradecimiento. Ahora, ¿qué les digo yo? Nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, nuestras condolencias. No hay forma de que un ser humano que haya sufrido una pérdida humana de un familiar, de un hijo, de un padre, de una madre, no hay forma de que no sienta dolor en este momento. Y yo por eso no quiero ni manipular, ni maniobrar de ningún tipo, sino acompañar y trabajar sin descanso. Esa es la orden al gobierno nacional, desplegarse y trabajar sin descanso, cuidar vida y atender a los sobrevivientes como los vamos a atender y los estamos atendiendo, a pesar de las dificultades, todo el apoyo nacional e internacional. Una coordinación, Julio, porque tú vienes con tu postura y yo quiero que entonces te invito a ti, que vaya para que también escuche personas que están agradecidas a los voluntarios venezolanos, que están agradecidos a los rescatistas venezolanos, que ven a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana moviendo escombros para poder... ¿Tú sabes quién ha rescatado gente con vida? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Y a quién ves tú en los centros de acopio clasificando todas las donaciones? A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién tiene...? Acá Matthew dice, quiero entender qué estás diciendo, compañero. Dice, fuego con fuego, fanatismo con fanatismo, violencia con violencia. ¿A qué te referís? Porque si te referís a que Delcy Rodríguez no le puede contestar lo que dicen los periodistas y siempre tienen que hablar ellos, no lo veo. Al revés, hay que contestarle y aclarar las cosas, porque si vos me decís que yo no hice nada, yo me tengo que defender. Yo no soy fanático porque me defiendo. Eso hay que tenerlo más que claro. O sea, somos fanáticos los que decimos no ataquen al gobierno porque están en medio de una catástrofe y lo último que tenés que hacer es desunir. Eso no es ser fanático. Estamos hablando de gente racional contra gente irracional. Esa es la guerra cognitiva que hay en el siglo XXI. Ni comunismo, ni socialismo, ni capitalismo, ni nada. Es gente racional versus gente irracional. Es lo único que en definitiva define toda esta lucha. Gente que no piensa o que piensa emocionalmente, solo con las emociones, y gente que se queda un minutito a tratar de pensar a ver cómo son las cosas realmente, ¿no? Pero bueno, es terrible. Sí, para mí Delcy es extraordinaria esta conferencia. Continuamos. Puestos militares
hospitales militares de campaña establecidos. Las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana desde el día 1 han establecido cocinas de campaña, baños de campaña. Entonces no es que están con fusiles, sí están con palas, sí están con carretillas, y aquí ellos que sufrieron el dolor, porque lo vi a un comandante del ejército atendiendo un campamento a la gente, a pesar de que toda su familia murió. Entonces no es bueno ese tipo de generalizaciones, porque ofendes a lo que de buena fe están ayudando y están trabajando. Mira, hicimos todo lo que está en nuestras manos y seguiremos haciendo lo que está en nuestras manos y más. Tú sabes muy bien que Venezuela no tiene relaciones diplomáticas con algunos países y aquí están. Aquí están. Y he hablado con su jefe de Estado, con su jefe de gobierno, y con humildad doy las gracias. Con humildad sincera doy las gracias para que toda la ayuda que nos han brindado sepan que el pueblo venezolano se los retribuye. Y di la orden de crear la condecoración Héroe de Venezuela, que ha sido entregada y está siendo entregada a los rescatistas que se van de nuestro país, y ha sido entregada también a su jefe de gobierno y a su jefe de Estado. Cualquiera él sea o ella sea, ha sido entregada la condecoración Héroe de Venezuela en nombre de nuestra patria, Héroe de Venezuela a los 151 perros que estuvieron acá con unidades caninas. Gracias. Acá nos dice Herbert, Diego, los desgraciados de YouTube están jodiendo con corte de propaganda. Bueno, Herbert, yo ahí no lo manejo, pero bueno, sigan viendo. La realidad es que las propagandas de alguna manera u otra nos ayuda por lo menos a mantener este trabajo, les soy sincero, ¿no? Por lo menos a mantenerlo, no es que te hace vivir, pero por lo menos se mantiene un trabajo que lleva todo el día, de lunes a lunes, no solo YouTube, porque yo manejo todas las plataformas solo, así que imagínense, son todas, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, y creo que X, en fin. Vamos a continuar con esto. Es el turno ahora para la periodista Patricia Villegas de la multiestatal Telesur. Dentro de lo que cabe, Presidenta, buenas noches, y buenas noches también al presidente de la Asamblea Nacional, el ministro Diosdado Cabello. Yo tengo varias preguntas para hacerle. Usted desde el primer momento dijo que la prioridad era salvar vidas y ha reiterado en estas declaraciones de la noche que sigue siendo la prioridad, pero ¿en qué momento estamos de las fases de la tragedia después de el doble evento sísmico? También en los eventos de carácter político durante este año, usted habló de un nuevo momento político para Venezuela, una tragedia de esta dimensión, con todo lo que acarrea no solamente para el Estado de La Guaira, sino para el país en general. ¿Qué otros consensos trae para la nación? ¿Cuáles serían sus llamados, digamos, a los sectores políticos, sociales, económicos en Venezuela? Si pudiera definir eso, ¿cuáles serían o cuál sería el consenso actual para el país? También en términos internacionales, usted acaba de mencionar lo que incluso con naciones con las que Venezuela no tiene relaciones diplomáticas, usted ha recibido la ayuda. ¿Ha sentido que inicia un nuevo momento de relacionamiento de Venezuela con el mundo? ¿Esto es también un parteaguas en esa relación con países con los que tradicionalmente o en los últimos años no había relaciones fluidas, dada la dimensión de lo que vive Venezuela? Y también quisiera preguntarle, Presidenta, yo la he visto en algún momento de estas declaraciones que se le quiebra la voz. Usted tiene una responsabilidad pública, pero también es una mujer, es una hermana, es una tía, es hija. Debe haberla tomado el terremoto y tener una historia personal sobre eso. ¿Qué ha sido para usted? ¿Cómo puede contarnos para la mujer que hoy dirige Venezuela, desde lo más íntimo, qué ha sido y qué ha significado para usted en enfrentar la dimensión de lo que están viviendo hoy los venezolanos y las venezolanas y los que hemos hecho de Venezuela nuestra tierra? Ahora va a contestar Delcy, ¿sí? Ahora contesta Delcy esta pregunta larga. Creo que era Patricia Villegas, la presidenta de Telesur, la que hizo esa pregunta. Recién hablaba desde Chile un compañero. Yo al principio, si al que no lo vio puede después retroceder cuando termine el vivo, que no falta mucho, puse a propósito también un chileno explicando, porque Chile tiene experiencia en sismos, experiencia práctica en terremotos, pero el propio chileno dijo, discúlpenme lo que voy a decir, porque hay chilenos, que no son la mayoría, porque yo adoro al pueblo chileno, tengo amigos chilenos, insisto, no quiero que alguien se sienta dolido por lo que voy a decir, pero hay chilenos que literalmente están hablando pestes de Venezuela y cómo están resolviendo estas cuestiones, y es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. El propio chileno, especialista, se habló a decir, gente, en Chile nunca vivimos algo así. El propio chileno lo dijo, por eso lo puse al principio.
En fin, y respecto a los medios que recién hablaba alguien, sí, la verdad dejan mucho de desear, a ver, porque los medios son de desinformación, a ver, todos los medios privados son para que cierto grupo de poder mantenga su status quo y punto, y van a decir lo que tengan que decir para que eso suceda y moldear la realidad en consecuencia. Ahora bien, te informan, uy, hubo un asesinato en la calle Moreno no sé cuánto, uy, un perro mordió a fulano, hubo un robo, eso sí, pero de fondo la intención mediática, y lo sabemos todos acá, ¿no? Lo sabemos todos, es moldear la realidad para poder manipular las mentes de las personas, contar algunas noticias a medias, a veces deformar las noticias, otras veces contar mentiras literalmente, como pasó con Cristina Kirchner en el país, la ruta del dinero acá, que tanto denunciaron los medios, al final nunca existió, y hacer perder elecciones. Estamos hablando que son instrumentos del poder para manipular a las personas, literalmente. No deberían llamarse medios de comunicación, deberían tener otro nombre. De hecho, nosotros tenemos una falencia en llamarlos medios de comunicación todavía, porque bueno, no sabe, uno habla y es de alguna manera, ya desde chicos, ¿no es cierto? Hablamos de economía del lenguaje, medios de comunicación, listo. No, son instrumentos de manipulación. Así deberían llamarse. Vamos a continuar. Patricia, bueno, la fase 1 y la fase 2 están activadas simultáneamente, porque la fase 1 es salvar vidas, búsqueda. Aquí está el almirante Oti, donde yo le digo que sigamos buscando, no perdamos la fe. ¿Por qué? Porque hay muchos casos donde las personas quedaron cercanas a fuentes de alimentos, de agua, y todavía, bueno, todavía podemos encontrar personas con vida, y por eso no quiero cerrar la primera fase, que es de búsqueda y rescate, que podamos salvar vidas, pero también fueron rescatadas 6.462 personas, más las que salieron por sus propios medios. Este caso que yo comenté en Los Caracas, salió por sus propios medios y rescató 12, 15 personas. No cerrar esta fase. Nosotros vamos a seguir con esta fase y por eso mencioné los especialistas israelíes que llegaron con equipamiento de muy alta tecnología que permite determinar bajo los escombros si hay todavía personas con vida o si hay cadáveres. Porque quisiéramos, en el caso de las personas fallecidas, poderlos rescatar para que sus familiares le den la sepultura que se merece. La sepultura desde la fe de cada familia. Y por eso es muy importante. Y al mismo tiempo, atender a los heridos, atender a su dolor, atender a los familiares. Claro que algunos tienen molestia. ¿Quién no va a tener molestia porque se muera un familiar de uno? ¿Quién no? Frente a un desastre natural, como un duplete sísmico de esta naturaleza. Yo he visto dupletes sísmicos en Pakistán, en Irán, primero espaciado. Turquía también fue espaciado, pero en el caso de Irán, Pakistán, en zonas rurales. Aquí fue una zona de alta densidad poblacional. Y eso influye también en los resultados. Y es lo que ha catalogado este doblete sísmico como uno de los más terribles ocurridos en la historia de la humanidad. Mi llamado a todos los sectores del país es a la unidad, es a unirnos. Ahorita no hay espacio para la politiquería. No la hay. Ahorita el único espacio que hay es la unión y yo por eso agradezco. Mira, empresas del mundo han enviado donaciones, empresas petroleras, Conoco, Exxon, Reliance, han enviado donaciones, Rexol, para atender. El llamado a todos es a ayudar coordinadamente. Para eso hay un gobierno nacional que coordina, articula y direcciona. Cuando nos han dicho que organizaciones evangélicas quieren venir a ayudar, acceso. Ayer yo me reuní con el reverendo Ramiro Peña de los Estados Unidos, que él ha estado coordinando también ayuda para las iglesias evangélicas, o el pastor Bertucci, sin distinción. Los que quieran ayudar. A mí el primer día, alguien de la oposición, porque si no quiere que lo nombre, pues alguien de la oposición me pidió apoyo para activar una empresa de helicópteros que podían ayudar inmediatamente. A los 15 minutos ya tenía la autorización. No tuve reparo de quién era, ni de quién lo pedía, sino quién lo ofrecía. ¿Qué es lo que importa? ¿Quién ofrece, quién ayuda? Bienvenido. Bienvenido. Eso es lo que espera el pueblo venezolano de todos los sectores nacionales. Y las empresas venezolanas, privadas ni hablar, han mandado de todo. Llaman, ofrecen maquinaria, medicamentos, alimentos, ponen a disposición espacio. Esa es la naturaleza y el espíritu que hemos rescatado de esta situación. Sobre los países con los cuales no tenemos relaciones diplomáticas, yo lo dije. Agradezco y agradecí con humildad el apoyo y la ayuda. Y yo aspiro
a que esto abra nuevos caminos y nuevas puertas, como se lo he dicho a muchos de los gobernantes con los cuales, o algunos de los gobernantes con los cuales no tenemos relaciones diplomáticas. Sobre mi voz quebrada sí tengo un dolor interno muy profundo. La voz quebrada es porque tengo una afección de salud. Aquí tengo testigos, los médicos y no médicos, que están todo el día diciéndome que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Pero la verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud, prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar. Trabajar sin descanso. Mañana, tarde, noche, madrugada, por Venezuela. Por Venezuela. Lo hacemos por nuestro país y por nuestro pueblo al que tanto amamos y que tanto nos duele cada niño, cada hombre, cada mujer, cada abuelo, cada abuela que esté sufriendo, padeciendo y pasando penuria en este momento. Allí vamos a estar todos y todos. Y esa es mi invitación a Venezuela. Vayamos juntos. Vayamos a trabajar por quien lo necesita y a brindar la mano amiga y solidaria de quien tiene necesidad de nosotros. Gracias a todos, de verdad. Les agradezco a todos los periodistas, a quienes tampoco tuvimos consideración. Todos entraron y pudieran estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, ahora continúa, porque primero puse las preguntas, pero ahora hay unos datos muy interesantes que ha dado Delcy Rodríguez, que fue al inicio de la conferencia. Lo que es increíble cómo Delcy Rodríguez tiene que aclarar cosas que ni siquiera tendría que ser necesario aclarar, ¿no? Que tenemos que estar unidos, que no es tiempo de politiquería. La verdad, qué baratos que son algunos, ¿Cómo se venden tan baratos, ¿no? Qué precio barato que tiene su alma, diríamos de alguna manera, si nos ponemos un poco místicos. Un doblete sísmico, Vea qué nos dice acá. Dice un doblete sísmico que para colmo fue superficial. Obviamente habrá mucho muerto, pero no es culpa de Delcy, no chinguen. Absolutamente, fue algo histórico, como decían los videos al principio, Y no se pierdan también el vivo del domingo, les digo. El domingo, 9:30 horas de Venezuela, ¿sí? 10:30 Argentina, vamos a estar ahí a full también informando. Creo que es importante que todos los comunicadores, así tengan poquitos seguidores o lo que sea, siempre comuniquen. La verdad que es una guerra comunicacional. Después de haber sido bombardeado, vienen 2 terremotos, los peores de la historia. O sea, realmente hay que solidarizarse, hay que entender y dejar de hablar boludeces de Delcy Rodríguez, del chavismo. Están haciendo todo lo que pueden con lo que tienen. Siempre habrá algún funcionario de la rama que sea, policía, militar, político, lo que ustedes, bombero, no sé, que sea corrupto. Eso existe en todos lados del mundo. Ahora, estos tipos, estos mercenarios de la comunicación, se agarran de 1, 2 casos, 3 casos, 5 casos, que agarraron dólares del piso, lo que sea, y eso lo generalizan como si todo el gobierno fuera corrupto. Bueno, eso es típico en todos lados. Ahora, los más corruptos siempre son ellos, ¿no? Que agarran un país, lo agarran con políticas neoliberales, lo endeudan millonariamente con el FMI, por ejemplo, como pasó en Argentina, y después se fugan todos los capitales afuera. Eso es un robo que condiciona después a la esclavitud a todo un pueblo entero. En fin, después vamos con los comentarios cuando terminemos con esto. Bueno, acá nos dice Gat, dice este terremoto es demasiado sospechoso, muy conveniente para los yanquis. Bueno, la verdad, yo no puedo emitir opinión de cuestiones científicas y tecnológicas que no están demostradas. Sinceramente, uno puede hacer hipótesis, conjeturas, decir, que el proyecto HARP, que ondas no sé cuánto, que onda, la verdad, les soy sincero, información concreta no hay. El propio Diego Rusarín, yo lo vi, yo lo sigo mucho a Diego Rusarín, me parece un grande, yo le tengo admiración a él, pero el informe que hizo del HARP no era, esa información yo la busqué y no está. No sé él de dónde la buscó, pero le soy sincero, en este momento no hay pruebas. Si pasó algo y hay alguna tecnología sospechosa, algo que realmente nadie sabe por un lado, ¿por qué no lo usan contra Irán o Rusia? ¿Será porque esta tecnología anda nada más en las fallas tectónicas? No lo sé. La verdad que para mover placas tectónicas, estamos hablando de cientos de armas nucleares a la vez tendrían que explotar, no sé, en alguna falla específica. Le soy sincero, no lo entiendo. Más todo el círculo de fuego del Pacífico está siendo afectado y no paran los sismos. En Japón hubo hace poco, en China, en California, pero el de Venezuela fue tremenda, porque ahí estuvo el epicentro. Además, cada 60 años se dan este tipo de cuestiones, pero a esta magnitud nunca se había dado.
Bueno, vamos a continuar. Acompáñenme, denle pulgar arriba, por favor. Ahí abajo está el pulgar. Aquel que no lo dio, denle pulgar arriba. Es muy importante. Ayuda a que esto lo vea más gente. En fin, ayuda a mantener el trabajo este también. Si les gusta, denle pulgar arriba. Ahí continuamos. Fue la primera matriz mediática elaborada en laboratorios. Fue bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Hay quienes, humanamente y con razón, bajaron a buscar un familiar, bajaron a buscar un amigo, bajaron a buscar un trabajador, pero se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar. Pero inmediatamente en horas de la mañana activamos toda la fuerza del Estado venezolano y del sector privado. Yo tengo aquí mensajes a las 6 de la mañana con el presidente de Fedecámara. Y le digo, Capozolo, activa todas las cámaras empresariales que por favor pongan a disposición del gobierno nacional y del sistema de protección civil toda la maquinaria amarilla que esté disponible. ¿Para qué? Para despejar las vías, para poder llegar a los sitios más remotos, para poder permitir el acceso de nuestros organismos de seguridad a los rescatistas. Y en esas primeras 24 horas yo debo agradecer porque recibí llamadas de 72 jefes de Estado y de gobierno. Y a todos, sin excepción, cuando me preguntaron, ¿qué necesitan? Les dije, nuestro primer objetivo es salvar vidas. Necesitamos rescatistas, por favor, sin condiciones, sin miramiento político, geopolítico. Había una sola razón humanitaria, que es la que nos motiva, que es salvar vidas. A todos les pedimos apoyo con rescatistas especializados. Fíjense, 147 países se han solidarizado con Venezuela. Lo agradezco en nombre de nuestro pueblo. En nombre del Estado venezolano agradezco todas las manifestaciones de apoyo y de solidaridad. Estábamos en medio de las réplicas y el primero que llamé fue al coordinador humanitario de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla. Yo quiero compartir video donde él declara que inmediatamente yo hablé con él, sí hablé con él, y le dije, Gianluca, necesitamos rescatistas, por favor, que vengan a salvar vidas. Y me envió una lista de países, unos más cercanos también que llegaron de Colombia, de nuestra América, de Chile, de Argentina. Otros estaban en Europa, le dije, no importa, aprobada la lista entera, que se vengan todos. Desde un primer minuto, Venezuela solicitó la ayuda internacional y esa ayuda internacional estuvo concentrada en tener rescatistas en nuestro país que se sumaron a los más de 10.000 rescatistas venezolanos, a los voluntarios venezolanos, a los vecinos, a los familiares, que con mucha angustia yo les pido a todos ustedes que se alejen un poco de su profesión, y sé que lo han hecho en estos días, se pongan la mano en el corazón y piensen que el que está debajo de esos escombros de un edificio que colapsaron 189 edificios en Venezuela, 3 en el municipio Chacao de Miranda, 5 en Caracas, 1 en Tucacas y el resto en La Guaira. 189 edificios se desplomaron por completo. Imagínense qué angustia. Nosotros también perdimos funcionarios. Y lo trágico, que en el estado La Guaira, casi todos los directores de la gobernación fallecieron. Funcionarios de seguridad de La Guaira fallecieron. Funcionarios de la alcaldía fallecieron. Y los que quedaron vivos estaban allí ayudando en el rescate. Funcionarios militares fallecieron. Estuve con un comandante, funcionario de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que había perdido a su esposa, a sus 2 hijos y a su mamá allí en La Guaira, y estaba ayudando en un campamento transitorio.
Ahí donde vemos el sentimiento de solidaridad del pueblo venezolano. Es un pueblo que se alzó en unión amorosa. Y debo decir que en todos los aspectos de este proceso de búsqueda, de rescate, de atención integral a los heridos, a las víctimas, ha sido unión pública y privada. La primera instrucción que le di al ministro de Salud fue: activa a la Asociación de Clínicas Privadas y enviemos heridos a los hospitales públicos y a las clínicas privadas a costo del gobierno venezolano. Hoy tenemos pacientes heridos, atendidos, operados en clínicas privadas pagados por el gobierno venezolano. Todo el sistema de salud en Venezuela se activó para atender a los más de 2.400 heridos que tenemos al momento. 12.400. Todo el sistema de salud, más 11 hospitales internacionales que han traído los 33 países que a este momento tienen aquí presencia de rescatistas, de personal de salud. Bueno, yo acá tengo unos datos más. La verdad que está más que clara Delcy Rodríguez. Saben de dónde vinieron, de estos laboratorios que le llaman tanques pensantes, no sé cómo lo llaman, de desinformación. Querían caos y siguen queriendo caos, quieren aprovecharse de la emocionalidad de la gente, que por supuesto que la está pasando muy pero muy mal. Esto recién empieza, porque ya han pasado unos cuantos días, pero faltan sacar personas vivas, eso espero, pero después también gran cantidad de cadáveres, hay que reconstruir viviendas, etcétera, etcétera. Esto va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo. Acá, por ejemplo, hay un parte oficial del 3 de julio. Fue esto ya, bueno, ahora estamos en 4, acá por lo menos donde estoy. Dice fallecidos 2.645, heridos 12.666, rescatados 6.462, familias atendidas 86.117, personas sin vivienda 15.050. Edificios afectados 885, edificios colapsados 189, alimentos distribuidos 9.486 toneladas, bolsas de comida distribuidas 78.478, pacientes atendidos 20.909, rescatistas internacionales 3.305, efectivos desplegados 29.567, agua distribuida 453.326 litros, campamentos transitorios 59, voluntarios registrados 25.846, réplicas, escuchen este dato, réplicas 890 réplicas, así como escuchan, 890 réplicas, una locura total, 2 sismos casi simultáneos, terremotos casi simultáneos, de gran escala, prácticamente nunca visto, porque estuvieron casi juntos, pocos segundos de distancia, por eso nunca visto, y más de 800 réplicas. La verdad que impresionante, y todavía hay hijos de pu que quieren dividir y generar caos, más todo el caos que ya hay, o sea, es insólito. Yo vi esos que se quejaban cuando decían, quieren que nos registremos, y vos decís, sí, estúpido, tenés que registrarte, el Estado está organizando, porque para salvar gente hay que organizarse, y tiene que ir gente que sirva, no que vos, que por eso sos un tarado que quiere ir a ver y a sacarse una foto. Obviamente que así funcionan las cosas. Tonto, te lo digo a vos, si estás mirando ahí, hay tantos tontos dando vuelta por ahí realmente, que no se pueden creer las pavadas que hablan, las boberías que hablan. Bueno, a ver, vamos un poquito a los comentarios y tengo el último video de la noche. A ver qué más. Dice Carmen, dice, todos estamos en corazón con el pueblo de Venezuela, juntos, unidos con empatía. Así los demonios no podrán matar niños. Bueno, yo hay cosas que por ahí no puedo leer por cuestiones de, ya saben.
de censura y esas cosas. Sí les pido que cuando estamos acá los domingos con Wilmer, que me digan de dónde se conectan, de qué ciudades de Venezuela, de qué otros países se conectan. También les pido a aquellos que vean esto en diferido, también me digan en los comentarios luego de qué países también se están conectando. A mí me gusta leer los comentarios, trato de leerlos todos o todos los que pueda por lo menos. Ceci, ¿qué nos dice la fabulosa Ceci? Obvio que tiene que ser organizado, pero por supuesto, una catástrofe. Imagínense si cualquiera salen cientos de miles de personas a hacer lo que a ellos les parece que está bien y terminan perjudicando en lugar de ayudar. De hecho, es lo que pasó, congestionaron vías principales. Miren, yo, bueno, Caracas fui muchísimas veces, conozco La Guaira en el último viaje que fui. Fui como 20, 30 veces a La Guaira. Me la recorrí casi de punta a punta, es larguísima, son, si no me equivoco, como 60 kilómetros y muy angosta y larga. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, La Guaira está al lado del mar, también está el aeropuerto allí, que sufrió graves daños, y vos de La Guaira tenés que ir subiendo para llegar a Caracas y pasás varios túneles que están entre la montaña, túneles largos, porque Caracas es un valle que está entre un cordón montañoso, ¿no? Una montaña gigantesca, el Guaraíra Repano. Y esas vías tan importantes se congestionaron a full. Horas y horas para llegar a La Guaira. Había algunos camiones que tenían que llegar con cuestiones y todos los motorizados y toda la gente queriendo ir. Bueno, eso es lo que pasa cuando hay ignorancia, cuando uno no sabe realmente lo que tiene que hacer. Y lamentablemente pasó, por eso enseguida Diosdado, que es ministro ni más ni menos de Justicia, Paz, prohibió automáticamente el paso a La Guaira y había gente enojada diciendo, ¿cómo me van a prohibir? Pero ¿quién carajo sos? Vos formás parte de un país, formás parte de un Estado y el Estado es el instrumento que se tiene para poder organizar una sociedad, para poder brindarle la seguridad necesaria, jurídica, seguridad en cuanto seguridad física, seguridad personal. Vos tenés que hacerle caso a la ley, al Estado, a los ministros, a los jueces. Así funciona un Estado, te guste o no te guste. Pero muchos de esos que se quejaban participaron en definitiva en lo que luego termina siendo por el deceso de gente que por no llegar a tiempo termina muriendo. Bueno, y van y se quejan con el Estado venezolano, el gobierno venezolano que está tratando y ya organizó toda la lucha, porque esto es una lucha también, de lucha en lucha hace 27 años y esto es la peor catástrofe que ha tenido Venezuela en su historia y en Latinoamérica, que se recuerde, ¿no? Bueno, saludos Diego de Estado Zulia, gracias allá desde Zulia. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos? Desde Maracaibo, bendiciones, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el último material de la noche. Pero al mismo tiempo, a pocas horas en la mañana, a las 6 de la mañana, hice un contacto telefónico y dije, se crea un fondo para la reconstrucción, un fondo inicial con el equivalente a $200 millones de fondos que vamos a recuperar del Fondo Monetario Internacional. Hoy sostuvimos reuniones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario, justamente para recuperar esos recursos que permitan la reconstrucción de infraestructura que fue afectada. 855 edificios fueron afectados, hospitales del país. Hemos estado haciendo evaluación de las vías, de los puentes, justamente para ver el alcance de la afectación que causó este doble terremoto. Y los servicios, fue lo primero que pedimos recuperar. Vialidad, electricidad, ya la electricidad en el estado se encuentra en un 90% de recuperación y similar el sistema de distribución de agua, pero al mismo tiempo nosotros distribuimos más de 5 millones de litros de agua para atender a toda la población. Y ese mismo día, cuando hablé a las 6 de la mañana, di la instrucción al Ministerio de Finanzas de entregar un bono a las personas de las zonas afectadas para atender contingencias. Inmediatamente, igualmente, se instalaron centros de acopio. Un gran centro de acopio en la almacenadora Caracas, otro centro de acopio en la Carlota y un centro de acopio que está directamente en el Coliseo de La Guaira. Allí se estableció un
sistema de inventario dirigido por el ministro de Comercio Nacional. Y de allí se activa con los 46 campamentos transitorios que ya están instalados atendiendo a 11.546 personas que perdieron su vivienda. Pero también tenemos personas que están esperando por el semáforo de su infraestructura. Aquí está el presidente de la Comisión Presidencial para la habilitación de vivienda e infraestructura, que igualmente con profesionales de las universidades venezolanas, con profesionales de empresas privadas venezolanas, de empresas públicas, con Fundicis, con la Cámara de la Construcción, ahí están las imágenes, están activados con el semáforo determinando qué viviendas están habitables y cuáles no. Ya. Acá dice William José, interesante comentario, dice: Diego, los gringos tienen desplegados militares en todo el mundo y un periodista de CNN Internacional critica a la presidenta de militarizar a La Guaira. Los cara de tabla, es insólito. Desde Margarita, William José, gracias. ¿Cómo me gusta Margarita? ¿Cómo me gusta la isla Margarita? Saludos si está Andrés por ahí, un amigo argentino que está allí en Margarita. La verdad que increíble la isla Margarita, hermosa. De hecho, se sintió muy poco el temblor ahí, me decía gente que está en la isla. Vamos a ver, me dice, ¿qué pasó con Telegram? Me dice Alejandro, ¿a qué te referís, Alejandro? ¿Qué pasó? El canal mío está habilitado como siempre, por supuesto súmense para no perder el contacto por si alguna vez por estos medios ya no estoy. Súmense a Telegram, me harían también un favor a mí para tener la comunidad armadita en Telegram, que es muy, muy importante. Tener otro medio que no sea de occidental, por lo menos. Vamos a continuar. En este instante me acaba de informar la alcaldesa de Caracas que a pesar de que se desplomaron 5 edificios, 30 ya tienen semáforo rojo. Son personas que no pueden volver a ese edificio. Y hemos estado con medidas extraordinarias permanentemente con el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, a quien agradezco toda la colaboración, porque hay edificios que están afectados. Y nosotros llevamos, no sé, Jorge, más de 800 réplicas. A esta hora 862 réplicas. Y tenemos que estar muy atentos a que esas estructuras que están impactadas, que están golpeadas, puedan sufrir un percance mayor producto de las réplicas. Al tercer cuarto día, se creó la comisión presidencial. Porque hay personas que no están durmiendo en su casa, está en plaza, está en calle, por el temor de volver a una vivienda que no sabe si tiene daño estructural o no tiene daño estructural. Y hemos pedido también el apoyo de profesionales internacionales que vengan a sumarse a esta tarea que ya empezó y que tiene un avance importante en La Guaira, en Caracas, donde se está determinando, bueno, qué viviendas son habitables y cuáles no, y tomando medidas que nos está dando semáforo rojo. Porque no solamente es que no pueda volver, es que ahí deben tomarse medidas extraordinarias para evitar que un derrumbe, bueno, cause daños mayores. Fueron ya activados campamentos transitorios y estamos en contacto con distintos países, con empresas internacionales. Ya incluso la primera ministra de Italia envió una primera información donde vamos a tener el apoyo de empresas internacionales para campamentos transitorios de mejor disponibilidad, de habitabilidad, que permita tener a las familias separadas. Los campamentos están organizados por familias, tienen atención integral allí de alimentación, cama, salud, tienen atención. Parte de los hospitales internacionales que están instalados acá se están instalando cerca del campamento para hacer triaje en salud. El sistema de salud público está enviando profesionales de la salud a los campamentos y tenemos unidades de salud permanentemente en estos campamentos transitorios, en estos 46 campamentos que permita la atención integral. Tenemos la comisión de psicólogos y psiquiatras que también está brindando apoyo, sobre todo a los niños y a las niñas que están más traumatizados. Hemos activado actividades del sistema de música, sistema de orquesta Simón Bolívar, para que vaya a enseñar a tocar instrumentos a nuestros niños, a nuestras niñas. Profesionales de las universidades también
de la psicología están yendo a atender a los niños. ¿Ustedes se imaginan si hubiera pasado esto en Argentina o mismo ahora en Chile que está Kast? Todas estas cosas que están tratando de hacer para atender a la gente, que están haciendo para atender a la gente, desde apoyo psicológico, bueno, los que se le ocurra, las viviendas, no tengan duda que las viviendas se las van a volver a levantar, le van a dar una vivienda, o sea, en un país como Estados Unidos, ¿ustedes se imaginan esto que suceda? ¿Le dan vivienda a la gente en Estados Unidos? Sabemos la atención de los seguros médicos que hacen grandes negociados y dejan a mucha gente afuera del sistema, aún pagando seguro. Imagínense si Venezuela no estuviera bloqueada, ¿no? Y agredida, lo que sería, ¿no? Lo que sería. Pero bueno, aquellos que siguen diciendo que más vale morir de pies que de rodillas y no sé qué, lo único que le digo es que si después de este terremoto, doble terremoto, que desapareció casi un estado, no se dan cuenta de lo que hubiera sido una guerra de algunas semanas o meses con los yanquis, con la capacidad aérea que tienen, no sé, ya no se les puede convencer más que la decisión fue la correcta. Si la guerra hubiera sido inevitable, vamos a sacar esto para hablarlo bien en cámara, si la guerra hubiera sido inevitable, la capacidad estratégica hubiera sido desplegada para una guerra inevitable. Eso es un hecho. Además, Venezuela, vuelvo a repetirlo, y no es exagerado, Venezuela está en guerra hace 27 años. Lo que pasa es que hay una guerra silenciosa en la frontera que uno realmente no sabe, pero imagínense la cantidad de paramilitares que han intentado entrar a Venezuela. Ni hablarle de las operaciones Gedeón y todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Pero la guerra ha sido continua. Lo que pasa es que esto fue la máxima potencia mundial militar tratando de entrando de frente contra un país muy pequeño en cuanto a poder tecnológico militar e incluso población. Entonces, lograr haber evitado la guerra es muy, muy interesante y pone un nuevo tablero distinto. Hay un tablero muy distinto acá, en donde tenés al agresor que tiene fuerza, como ya les dije en videos más cortos y también acá, pero que necesita que entren las benditas inversiones. Y el agresor no puede estar jodiendo todo el tiempo que te tire una bomba, porque tampoco las inversiones van a entrar. Entonces el control territorial termina siendo del chavismo y Estados Unidos tiene un poder de negociación más fuerte que el que tenía, pero a la vez el chavismo está en el territorio asegurando que las inversiones entren y que le den la seguridad necesaria, valga la redundancia, a los inversores para poder desplegar esas inversiones, y sí o sí, para desplegar esas inversiones van a tener que ser levantadas las sanciones porque van a necesitar cierta flexibilidad y dinámica financiera para sacar su dinero, entrar dinero, asegurar la maquinaria con aseguradoras de riesgo que valen cientos de millones de dólares, y que sí o sí, ¿cómo haces si no tenés un sistema financiero conectado para hacer todo eso? Bueno, van a tener que reconectar y lo están haciendo, pero justo vienen los terremotos. Justo vienen los terremotos. Y ahora vamos a ver, bueno, el FMI hay que reconectarse con el Banco Mundial, el FMI, etcétera, etcétera, que de hecho Venezuela nunca pidió desconectarse ni nada de eso. En fin, esto es algo para analizar, no es para analizarlo a la ligera, sino en profundidad. No es tan fácil de analizar la situación esta, no es blanco o negro. Vamos a continuar con esto. Juguetes, espacios para los juegos, la Federación Venezolana de Fútbol ha instalado campos de fútbol para que los niños jueguen. Es una atención integral a una familia que en su conjunto está traumatizada. Y a mí me ha tocado cosas muy dolorosas, ir a los hospitales a ver niños que perdieron piernas, que perdieron brazos, que perdieron a su familia, a su madre, a su padre, que están con una prima, que están con una tía. Es una situación dramática, dramática. Bien, el material se acabó, gente. Voy a leer algunos comentarios, denle pulgar arriba, vuelvo a repetir. Dice, ¿quién puede creer en los gringos? ¿Quién puede creer que los gringos pueden tener un gesto de solidaridad con Venezuela levantando sanciones? De que no lo van a hacer por solidaridad, olvídense, lo van a hacer por necesidad. Y ese es el juego trancado que yo estoy viendo hace rato y lo analicé en base a lo que dice alguien como Alejandro Terán, que es bastante objetivo, recordemos, presidente de la Asociación Tejana de Inversores Latinoamericanos en Texas, algo así era el título.
y habla con la desesperación que tiene Estados Unidos de entrar a Venezuela. Esa desesperación puede ser utilizada por el chavismo, porque si tenés desesperación al entrar a Venezuela, sí o sí vas a tener que ir levantando sanciones una por una hasta que un día se derrumben las sanciones, saquen el decreto de Obama que declara a Venezuela como una amenaza inusual para la seguridad, inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos, y se derrumbe todo el sistema de sanciones. Venezuela, lo dijo Terán y lo dicen otras personas, un paciente en terapia intensiva que empieza a salir de la terapia intensiva y empieza a recuperarse. Ya se viene recuperando hace unos cuantos años económicamente con la fuerza del pueblo, la producción, el empresariado que está invirtiendo dentro de Venezuela, etc. Y ahora falta el gran detalle, digamos, final, ¿no? Que es el levantamiento de sanciones para que las inversiones puedan entrar, inversiones de todo el mundo, estamos hablando, puedan entrar a hacer negocios en Venezuela, porque el mundo necesita el petróleo venezolano, el gas venezolano y un montón de recursos venezolanos, punto. Todo lo que diga Trump, ahora les voy a ser sincero, si ustedes creen en todo lo que dice Trump, tienen un serio problema, muchachos, porque ustedes saben que Trump miente hasta cuando dice la verdad. Entonces, todas esas cifras exorbitantes que dice Trump son mentiras, no son reales. Esa es una realidad. El sistema de pago a Venezuela es cada 90 días, está retrasado. Es cierto que hay cuentas en Estados Unidos. Venezuela no tiene cuenta, por lo tanto, le abrieron una cuenta provisoria en Estados Unidos para que los fondos se depositen ahí. Después, si Estados Unidos da más o da menos, será otro cantar y veremos y continuaremos viendo la batalla que se, legal o X que se dará. En este momento, lo importante es que Venezuela sigue respirando, que Venezuela está intacta, y no estoy hablando del terremoto, que lamentablemente después encima viene un terremoto, pero desde ese punto de vista no está mala la estrategia, está perfecto, así se juega la política real. Chávez lo ha hecho, Chávez ha tenido que retroceder en ocasiones para luego volver, esto es algo parecido, pero a una escala macro de una magnitud espeluznante, por decirlo de alguna manera, impresionante, porque el mundo se está quedando sin petróleo, gente. Y no estamos hablando de que si en Alaska hay petróleo o en la Antártida hay petróleo. El tema es cuánto cuesta sacarlo, que eso es lo importante. Venezuela está, digamos, desde el punto de vista operativo, fácil sacar el petróleo porque ya hay pozos ahí, digamos, ¿sí? Desde el punto de vista del costo que les va a salir justamente a los inversores, es menor, y en relación al tiempo, costo, beneficio, tiempo, Venezuela es el único lugar que tiene ese petróleo tan necesario. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Uf. ¿Qué más? Dice Antonieta. ¿Pero tu casa no sufrió daños graves? Ah, Antonieta, bueno, decinos, contanos también. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a leer un poquito los comentarios. Ceci nos dice, unidos y organizados, así es. Eso es importantísimo, fundamental, y más en un nivel de tragedia y catástrofe como la que se está viviendo. Acá nos dice, Gabriela dice, si vives un terremoto de niño, no lo olvidas. Quedas mal de por vida, me imagino, yo no lo he vivido, pero qué susto lo que debe ser realmente. El nivel de este sismo fue muy, muy fuerte, el terremoto este, es una realidad. ¿Qué más tenemos? Bueno, gente, ya me estoy despidiendo. Quería entrar justamente hoy a mostrarle y a decirles que el rol, la participación de Desi Rodríguez en esta conferencia de prensa fue para mí magistral, fue muy buena, nadie lo puede negar. Yo creo que para este momento histórico que le toca a Venezuela, luego del secuestro, el bombardeo, creo que es la mejor persona, la más adecuada para estar en el lugar que tiene que estar, con mucha diplomacia, una persona muy, muy preparada, y hay que darle todo el apoyo. Siempre se lo ve a Diosdado, a Delcy y a Jorge unidos, y ese es el ejemplo que tiene que dar también el pueblo de Venezuela, no solo el chavista, sino en lo posible la totalidad. Es imposible, pero en lo posible la mayor parte del pueblo debe estar unido. Lo que digan de afuera lo combatiremos aquí por los medios alternativos, estas matrices de opinión tan perversas realmente que están tratando de crear desde laboratorios de distintas partes, que sabemos a quiénes responden. Pero bueno, si adentro están claros que tiene que haber unidad, solidaridad, esto yo creo que se gana, lamentablemente va a llevar tiempo, pero de esta se va a salir, que es lo importante. Bueno, realmente muchas gracias a todos. Mañana no sé si haré algo por YouTube o no, el domingo como siempre estaremos aquí
Así que los espero, 9:30 Venezuela, 10:30 Argentina. Los espero por acá todos, ¿sí? Les mando un gran abrazo a todos. Chau, chau, chau. Gracias por estar ahí.